Rita Kemper es el nombre de la mujer que permitió a la policía capturar a Joseph Roy Metheny, el protagonista de esta espeluznante historia que estremeció a todos los Estados Unidos a mediados de la década de los 90. Este asesino en serie fue tan aterrador que, además de ser llamado Joe, también se le conoció con los apodos de hamburguesero y el asesino caníbal, debido a que vendía hamburguesas hechas con la carne de sus víctimas. El 8 de diciembre de 1996, Rita Kemper fue secuestrada por Metheny. El hombre intentó violarla y amenazó con matarla, pero en un descuido del asesino, la mujer logró escapar y dio aviso a un patrullero que transitaba a una cuadra del lugar. La policía se dirigió entonces al remolque donde vivía Joe en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Por supuesto, planeaban detenerlo, pero los oficiales nunca imaginaron que un arresto de rutina llevaría a descubrir la seguidilla de asesinatos que el hombre había cometido. En primer lugar, Metheny se entregó a las autoridades sin ofrecer resistencia alguna. Los agentes policiales pensaban que sería difícil capturar a este individuo, que medía más de 1,80 m, pesaba 204 kilos y padecía obesidad mórbida. Sin embargo, no solo el sujeto se entregó sin problemas, sino que apenas fue llevado a la comisaría, comenzó a confesar, uno tras otro, todos sus crímenes aberrantes, afirmando que era una persona muy enferma. En la sala de interrogatorios, Metheny contó con lujo de detalles cómo había violado, asesinado y desmembrado a al menos 10 trabajadoras sexuales y personas que vivían en la calle. El hombre confesó que todas sus víctimas fueron sustitutos del único objetivo que persiguió durante años, que fue encontrar a su ex esposa fugitiva y a su nueva pareja. Joe, que había nacido el 2 de marzo de 1955, se había criado en un entorno tumultuoso, entre las burlas que recibía por su sobrepeso y una familia que no le prestaba atención. Su infancia estuvo marcada por el abandono, a raíz de un padre alcohólico que solo aparecía para golpear a toda su familia y una madre que se veía obligada a trabajar turnos extra para mantener a sus 6 hijos. Cuando cumplió 18 años en 1973, Metheny se unió al ejército de los Estados Unidos. Al poco tiempo fue dado de baja por mala conducta, pero mientras servía en las Fuerzas Armadas, se volvió adicto a la heroína. De regreso a Baltimore, Joe gastaba casi la mayoría de su dinero en drogas y alcohol, aunque había logrado mantener un trabajo estable como conductor de montacargas. El detonante de esta escalofriante historia ocurrió en 1994. En julio de ese año, su esposa, adicta al crack, lo abandonó llevándose con ella a su hijo de 6 años. 6 meses después, Joe pudo averiguar lo que había sucedido. Su ex esposa lo había dejado para irse a vivir con la persona que le proveía de drogas. También se enteró que las autoridades le habían quitado a su hijo, acusando a ella y su nueva pareja de negligencia y abuso infantil. El niño fue puesto en adopción. Para Metheny, esto fue algo imperdonable que despertó todo su instinto asesino y caníbal. Buscando información para dar con el paradero de su expareja, encontró a 2 traficantes en situación de calle que solían frecuentar a la madre de su hijo. En un ataque de furia, Joe los asesinó de varios hachazos debajo de un puente. A continuación notó que un pescador podría haberlo visto atacando a los 2 hombres, así que por si acaso, Metheny también lo mató y arrojó los 3 cadáveres al río. A pesar de sus esfuerzos por intentar ocultar los crímenes, la policía enseguida lo identificó como el principal sospechoso. Fue detenido y pasó 1 año y medio en la cárcel en espera del juicio, pero fue absuelto de todos los cargos ya que la policía nunca pudo encontrar los cuerpos. Sin evidencias, el juez no pudo condenarlo. Una vez liberado, el asesino siguió buscando a su exmujer desaparecida. Su siguiente víctima fue una prostituta, también adicta al crack, a la que Joe había contactado para obtener información sobre su ex esposa. Como la mujer no le pudo proporcionar ningún dato de valor, él la violó y luego la asesinó. De esta manera comenzó su seguidilla de crímenes en las que Metheny contactaba a prostitutas, las llevaba a su casa y luego las asesinaba. Sus principales víctimas eran jóvenes trabajadoras sexuales blancas adictas a la heroína, la cocaína y otro tipo de drogas. En lugar de arrojar sus cadáveres al río, Joe cambió de modus operandi y comenzó a desmembrar los cuerpos de sus víctimas y a almacenar las partes más carnosas en su refrigerador. Lo que no guardaba, lo enterraba en un lote de camiones propiedad de la empresa de pallets para la que trabajaba.
Todo esto lo fue contando el propio homicida en la comisaría de Baltimore. Así llegó a la parte del relato que descompuso a la mayoría de los agentes que lo interrogaban. El hombre confesó que había consumido parte de la carne de sus víctimas y que incluso había mezclado esos restos con carne de cerdo y vaca para preparar hamburguesas que empezó a vender en un puesto callejero, donde utilizaba una parrilla portátil para cocinarlas. La mayoría de los crímenes que él mismo confesó no pudieron ser probados ante la justicia. Inicialmente, un jurado lo declaró culpable del asesinato de 2 mujeres y lo condenó a la pena de muerte. Sin embargo, un juez anuló este veredicto en el año 2000 y cambió su sentencia a doble cadena perpetua. Durante el juicio, Joe jamás mostró arrepentimiento, sino que inclusive afirmó que simplemente había disfrutado de cometer crímenes tan aberrantes. El 5 de agosto de 2017, los guardias de la Institución Correccional del Oeste en Cumberland, Maryland, encontraron a Metheny inconsciente en su celda. Eran alrededor de las 15 horas. Poco tiempo después fue declarado muerto. Luego de pasar 20 años en prisión, se había suicidado con unas pastillas, que nadie pudo explicar cómo habían ingresado a una cárcel de máxima seguridad. Metheny tenía 62 años en ese momento. No solo murió sin sentir culpa por ninguna de las atrocidades que había cometido, sino que su único pesar, como él mismo había afirmado, era no haber logrado asesinar a su ex esposa y al hombre con el que ella lo había engañado. Estimada audiencia, como siempre, les agradezco por acompañarnos y por dedicar un rato de su valioso tiempo a explorar esta historia, que espero les haya resultado interesante. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo para unirte a nuestra comunidad y no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta la próxima entrega.